atención, atención, atención un momentito, porque ahora sí ya nada más falta un cuarto de hora. ¿Para qué? No, pues eso sí, no sé, porque mi reloj nada más tiene minutero. Falta un cuarto para las 12. Ay, para las 12. Seguro. ¿No les parece que ya llegó el momento de empezar a hacer nuestros buenos propósitos de Año Nuevo? Claro que sí, como todos los Pero desde años. luego hay que prometer No, algo de mejor que... primero cenamos y luego dicen las tonterías que... Mira, chavito, espérate un momentito, hombre, ahorita cenamos. Espérate. Bueno, ¿qué les parece si comienzo yo? Desde luego que sí, doña Florinda, somos todo oídos. Bueno, pues en primer lugar, yo prometo que no volveré a pegarle a don Ramón. A no ser que él me dé motivos. En segundo lugar... Un momentito, si me permite, quisiera dejar bien claro eso. ¿A qué motivo se refiere? Bueno, pues motivos. Por ejemplo, que usted le pegue a Kiko. Estoy muy equivocado, señor. Yo nunca le he pegado a Kiko. O por ejemplo, que niegue haberle pegado. No, un momentito, doña Florinda, por favor. Yo creo que usted, indefectiblemente en todos los casos, primero debe cerciorarse de cómo está la situación. Y entonces sí, rájale. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, perdón. Quiero decir que aún en ese caso usted debe controlarse y evitar que sus blancas manos se manchen con la bajeza del golpe. Ay, pues si usted lo dice. Dígale lo mismo a Rondamón para que ya no me pegue. Yo, se va de mano negra. Bueno, además yo todavía no he terminado. Desde luego que sí, continúe usted, doña Florinda. La Ay, escuchamos. gracias. Bueno, pues, en segundo lugar, yo prometo que no volveré a burlarme de la condición humilde de todos ustedes. Que después de todo, no tienen la culpa de ser lo que son. Es más, prometo que haré hasta lo imposible para evitar decirles chusma. ¡Gilma! Ay, perdón, don Ramón, perdón. Bueno, yo prometo que el año próximo... Tendrá 12 meses. Tendrá 12 meses. ¡Qué buen detalle! Tendrá 12. No, en serio, chavo, hombre. Carambas. Prometo que el año próximo tendrá 12 meses. No digo, no que el próximo año, pues el año próximo, quiero decir que el año próximo... Al paso que va el año próximo va a ser 1980. Digo. Está bien. Prometo que el año próximo me casaré con usted. Ay, Dios mío, se me chispó. El que sigue. Rápido, el que sigue. Está bien, no. Yo prometo que el año próximo... Me va a poner 10 en aritmética. 9, 8, 7. Me doy. Decía que prometo que el año próximo seguiré teniendo el mismo cariño para con los alumnos de mi escuela. Pues no quedan buenos propósitos. No, un momento, Chavo, un momento. El hecho de que yo guarde la más estricta disciplina no quiere decir que no les guarde un gran cariño. Ah, bueno, sí, pues sí. En segundo lugar, y como no quiero alargarme mucho... Porque agujera el techo. Por favor, tesoro, no interrumpas al profesor Girafales. Decía que como no quiero prolongarme demasiado, el año próximo solo prometo amor eterno a una persona cuyo nombre llevo guardado en lo más recóndito de mi corazón. Chúpateza. Bueno, ahora le toca a usted, don Ramón. No, sí, claro, no. Bueno, pues, yo en primer lugar prometo que el Chavo del 8 no va a volver a hacer travesuras. ¿Se vale prometer por otro? No, Chavo, bueno, pues es que... Entonces, yo prometo que a Kiko se le va a quitar lo bruto. Mire, mami, ya comenzó. Ay, no le hagas caso, tesoro. Además, tú no vas a cambiar solo porque otro lo dice. Eso sí, claro. Y en segundo lugar, quiero prometer
que voy a pagar mis rentas muy puntualmente. Por favor, don Ramón. Estamos haciendo promesas que se puedan cumplir. Entonces, paso sin ver. Me toca a mí. Me toca a mí. Sí, tesoro, te escuchamos. Yo prometo que el año próximo le voy a prestar todos mis juguetes al Chavo del 8. Yo puras habas. Oye, chavo, no seas tonto, espérate, aprovechate, agárrale la palabra. No, eso dijo lo mismo el año pasado y no me prestó nada. No, no es cierto, don Ramón, sí le presté. Lo que pasa es que yo le prestaba un juguete y luego lo rompía a patadas. ¿Yo? Sí, bueno, ¿me prometes que si te presto un juguete mío, no lo agarras a patadas? Sí. Eso, muy bien, Kiko. Así debe Toma. ser, así debe. ¡Orden! Recuerden que estamos haciendo nuestros buenos propósitos para el año próximo. Bueno, yo prometo que no me es que agarre aquí con la... Chavo, no se trata de eso. Se trata de prometer buenas cosas, de hacer buenos propósitos. Por ejemplo, que no le vuelvas a decir Cleotilde a Doña Bruja. Digo, que no le vuelvas a decir bruja a Doña Cleotilde. Eso es así, sí. ¿Así? Se lo prometo, pero con una condición. ¿Cuál? Que agarre a Kiko y lo convierta en sapo.